Muy buenos días a todos. Hola, hola, buen día. Buen día, licenciada. Ok, se escucha fuerte y claro, ¿verdad? Sí, licenciada. Ok, muchas gracias. Bien, hoy ya hemos cerrado, como recordarán, toda la temática del storytelling a detalle y la culminación de esta temática prácticamente se va a realizar con la entrega de nuestro relato como tareita. De manera paralela, vamos a iniciar un nuevo capítulo que nos va a ser de bastante ayuda en la construcción de nuestro blog, que ya debe estar en proceso de elaboración, ¿no es cierto? Espero que sí, la verdad. Además, construir un blog no resulta tan sencillo si lo hacemos desde una lógica apartada de lo que es el lenguaje y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pero también las nuevas formas de redacción existentes en el entorno digital. No podemos realizar la misma metodología o el mismo procedimiento que utilizamos en redacción escrita de forma física, ¿no es cierto? Para la parte digital necesitamos una serie de nuevas habilidades que no son complicadas, pero que esencialmente las vamos a obtener de la práctica. Les comparto diapositivas. Por favor, avísenme si se ve la pantalla. Se ve, licenciada. Muchas gracias. Bien, al punto y empezamos. La redacción en medios digitales, como les mencionaba, requiere nuevas estructuras y nuevas formas de decir las cosas sin resultar cansador. Este es un pequeño cuadrito que vamos a ver al finalizar, porque primero quiero ir desglosando la parte más importante y ya después cerrar ideas o sintetizarlas de una forma bien práctica. Bien, dentro de lo que debemos tener en cuenta para redactar en medios digitales, sean estos formales, por ejemplo, la página de un periódico, se me ocurre, o la página de algún medio escrito, de algún blog de investigación académica, entre otros, o una página ya mucho más informal, como ser, por ejemplo, un blog o una página simplemente de esparcimiento, de aporte distractivo o cultural. Para todos los casos aplican las siguientes pautas que vamos a dar a continuación. En primer lugar, en Internet una clave bastante importante para tomar en cuenta es la de aportar información relevante, que sea actualizada y que sea de calidad. Mientras más claras y cortas sean las ideas, va a ser mejor. En Internet y en entornos virtuales o digitales es importante decir más con menos. ¿Por qué? Porque resulta mucho más fácil perder la atención del usuario en lo que son los medios digitales o mediante un ordenador, mediante un celular, una tablet. Hay demasiados elementos que pueden interferir con la atención que necesitamos generar. Por lo tanto, tenemos que ser súper claros, concretos y tratar de decir más en menos tiempo. Se sabe que la atención de un usuario promedio en una nota online es de menos de 5 minutos. Así que si realizamos un texto demasiado extenso, es muy probable que mi lector vaya perdiendo la atención en lo que quiero decir. Ahora sí. Se escucha bien, ¿verdad? Ahorita sí, licenciada, ahorita sí, pero hace antes falta. ¿Entrecortado? A ver, ¿ahora ha mejorado el audio? Ahora sí, licenciada. Ok,
Ya, ante cualquier interrupción, por favor avísenme, ¿ya? Bien, íbamos diciendo, ¿no es cierto? Hay que tratar de decir más con menos, ya que la dispersión de la atención es mucho más frecuente de presentarse en lo que es el mundo del Internet y sobre todo en entornos digitales donde existen demasiadas opciones tal vez a la vez en una pantalla que pueden distraer nuestra atención. Es elemental y es clave poder usar textos cortos, párrafos breves. Generalmente se aconseja que no excedan las 40 palabras y que además se utilice la estructura básica para aportarle mayor claridad. Esta es la del sujeto, verbo y predicado. Si quiero que me entiendan con poco texto, es vital que ese texto, por más mínimo que sea, mantenga una estructuración adecuada que permita al lector entenderme sin mayor rodeo y sin mayor explicación. Ya saben, el que mucho explica se complica, así que mejor evitar esa clase de redundancia innecesaria. También es un consejo bastante importante que aquellas palabras o frases que querramos resaltar puedan estar resaltadas, valga la aclaración, en negritas, tal vez con viñetas, enumeración o subrayadas. Es un recurso bien práctico para dejar en claro cuáles son las palabras que quieres resaltar en tu texto y qué es lo que realmente quieres que se entienda y que se quede en la memoria del lector. Si mi texto puede resultar demasiado largo a primera vista, podría dividirlo en fragmentos o en secciones. Para esto, los subtítulos me pueden ayudar a organizar mucho mejor mi texto. Por ejemplo, en el caso de que quiera hablar, supongamos, sobre la influenza, ¿qué es lo que se suele hacer? Se habla de la influenza, pero dando primero una etología, una introducción, las causas, los síntomas, el tratamiento y finalmente algunos cuidados preventivos. Para esto, cada una de las secciones me aportan claridad si es que las titulo primeramente con pequeños subtítulos que me vayan diciendo qué parte y qué estoy desarrollando siguiendo un orden lógico, como siempre. No se olviden, los títulos podrían ser resaltados, tal vez los síntomas es lo que yo considero más importante, entonces los voy a poner en negritas, los puedo enumerar. Hay muchas formas de ordenar y de estructurar el contenido y siempre procurando que no sea demasiado largo. Por ejemplo, en este caso tenemos una portada del diario elpaís.com en su versión digital, donde vemos que estéticamente es bastante sobrio, visualmente no resulta cansador, ¿no es cierto? Tiene muy bien identificadas sus secciones, su pestañita de búsqueda, también nos puede dirigir, incluso en la misma versión digital, a la edición impresa, nos presenta dos imágenes respecto a la noticia que se está desarrollando en ese momento. Estalla un coche bomba en Madrid sin causar heridos. Asimismo, vemos que está estéticamente bien estructurada, ¿no es cierto? Deja claro en primer lugar el título, el nombre del diario como tal, es lo que más llama la atención, y a continuación destaca imágenes y una muy pequeña cantidad de texto, pero que deja claro qué es lo que quiero resaltar de mi noticia que estoy desarrollando en páginas siguientes. Algo similar sucede, por ejemplo, con el New York Times. Como vemos, la tipografía del texto, los formatos, la estructura que mantiene desde su portada es la misma desde hace muchísimos años atrás, porque es un formato clásico que se utiliza en lo que es las ediciones impresas de periódico. Las columnas incluso tienen una extensión límite, un cierto tanto de palabras que no pueden extenderse más allá. De esta forma se asegura de mantener el orden y sobre todo de hacer la lectura ordenada y estructurarla adecuadamente. Se destaca una vez más una imagen, como podemos ver,
Y si bien esta es la edición impresa, que aún así puede resultar algo cansadora, la edición digital adecua su contenido de acuerdo a la cantidad de espacio que dispone. Como podemos ver, se puede leer desde una laptop, desde una tablet, desde un celular, y en todos los casos el texto como tal se va modificando y va tomando el formato de acuerdo al dispositivo en el cual se está procediendo a dar lectura. Esto hace que resulte mucho más cómodo y sobre todo que se organice mejor el contenido sin alterar el formato del mismo. Pasa todo lo contrario, por ejemplo, en estas dos portadas digitales de revistas de espectáculos, una mexicana y una peruana, donde, vemos demasiado voluntariamente. ¿Quién podría dar una descripción de qué es lo que más llama la atención de estas portadas? Luciana. Buen día, licenciada. Yo creo que en una, al mostrar así a las mujeres o como lo digo, que dice esposa infiel en pleno amorío y esas cosas, llama la atención porque el ser humano está muy acostumbrado a vivir del chisme, por así decirlo. Entonces, llama la atención porque es una revista de, ¿cómo le puedo decir en pocas palabras? No sé, no sé cómo. Sí, Sensacionalismo. es- eso y el otro, allá en el infierno, o sea, lo ponen en grande y demás. Son cosas que ni bien lee uno y dice, no, ¿cómo que van allá al infierno? Entonces, en sí, las letras, las imágenes que usan, me llaman mucho la atención. Ya, muchas gracias. Iván, por favor. Buen día, licenciada. A mí me llamó más la atención que el que dice Haya en el infierno, que muestra un lugar que parece no a simple vista el infierno. Da ganas de investigar más a fondo eso de a qué se refiere, ¿no? Si es una noticia real o es una falsa. Ya, muy bien, gracias. Steven, por favor. Licenciada, a mí me llamó la atención le metió el diablo. No sé a qué se refiere, pero ese que me llamó a mí la atención. Ya, muy bien. Nicole. Y licenciada, a mí igual me llama la atención luego de la esposa infiel y la modelo, la que está ahí, nos da curiosidad saber por qué la esposa es infiel en pleno amorío. Eso, o sea, como dice nuestra compañera Luciana, a la gente le gusta mucho el chisme y por eso le debe llamar la atención. Ya, muy bien. En este caso, sí, vemos que llama la atención, ¿no es cierto? Inevitablemente, pero también llama la atención por las razones incorrectas. Hay demasiado en ambas portadas. Es la primera similitud que se puede identificar en ambas. En segundo lugar, al haber tantos elementos, no sabes a cuál tal vez prestarle toda tu atención ni cuál se quiere destacar completamente, ¿no es cierto? Se cae en una confusión total. Veo a la silueta de la mujer, veo el titular con signos de admiración, veo la publicidad, veo el nombre TV Notas tapado también por el rostro de la mujer, veo el nombre de la otra revista, veo muchas imágenes, mucho texto, colores amarillos, rosados, celestes, rojo, texto en amarillo, partes negras. Hay demasiado, ¿no es cierto? Está demasiado saturado y esto no va a sumar nunca a un contenido. Digo tanto que al final no digo nada y estoy confundiendo totalmente al lector al querer enfocar su atención en demasiadas cosas a la vez. Se corre el riesgo de que solo una pequeña parte sea tal vez considerada como la que más destaca, pero para eso ya estoy de entrada cansando a mi cerebro. No es la idea, ¿no es cierto? Porque estoy saturando y estoy entregando demasiado contenido al primer momento. Es mucho mejor estructurar todo lo que quiero decir en partes, tal vez destacar en portada 2, 3 noticias, más nada, pero acá vemos hasta 4,
5 noticias a la vez, lo cual no es para nada recomendable. Entonces, si bien esto llama la atención, lo hace por las razones incorrectas. No tenemos que saturar tanto al lector, lo estamos cansando desde el primer momento. Y ya un lector cansado visualmente desde el primer instante, pues muy difícilmente va a poder concentrarse en el contenido que tenemos después. Así que este es un ejemplo claro de lo que no se debe hacer, ¿ok? Por otra parte, es muy importante conocer a qué tipo de lectores me estoy dirigiendo para saber qué es lo que les interesa y cómo podría captar más su atención. Por ejemplo, si es que quiero crear un blog con una sección especial de fotoperiodismo, poco va a interesar si le decido añadir muchísimo texto, ¿no es cierto? Lo que más puede resaltar ahí son imágenes, fotografías. Se me ocurre seleccionar las mejores fotografías del WordPress Photo y ponerlas con una muy breve descripción abajo, pero detallando el contenido que realmente puede llamar la atención de un fotoperiodista. Ahora bien, si fuera un blog de periodismo de investigación, ahí sí es vital el texto que pueda añadir, tal vez imágenes, algún video que pueda también complementar el contenido que quiero desarrollar, pero siempre sabiendo el tipo de lectores al cual me quiero dirigir. Similar situación va a suceder con su blog, ¿no es cierto? Pese a que hay instrucciones bastante claras, ustedes tienen la libertad de añadir material adicional que quieran compartir. Entonces, en esa línea y en esa temática, por ejemplo, si yo fuera tal vez bueno bailando, se me ocurre breakdance, puedo subir unos 2, 3 videitos de mis presentaciones o de lo que hago en algún escenario, al aire libre. Es decir, puedo ver formas de captar la atención de acuerdo a lo que yo quiero compartir. Si soy muy bueno escribiendo, tal vez podría poner algunas de mis historias, de mis relatos ya creados con anterioridad y de esta forma completar el contenido para que vaya en armonía a lo que yo quiero captar y a cómo quiero que la gente me preste su atención. Y un recurso muy válido para poder captar la atención y enriquecer mi texto es el uso de recursos multimedia. Internet nos ofrece la posibilidad de contar con recursos ilimitados para su difusión, tanto imágenes, videos, películas, mensajes, correo electrónicos, infografías, videos también, secuencias animadas. Hay muchas formas de enriquecer mi texto solamente utilizando recursos multimedia. Se aconseja mucho el uso de recursos multimedia porque hacen de la experiencia algo más interactivo y mucho más didáctico, por así decirlo. Llenar de texto, texto, texto puede resultar cansador y ya habíamos visto que en Internet es muy importante captar la atención de mi lector o de la persona que está viendo mi blog, mi página, pero sin resultar demasiado agresivo para con sus sentidos visuales y sobre todo para con las sensaciones que va desarrollando. También se aconseja en este caso emplear algunas técnicas de optimización de posicionamiento web. Estas refieren y sobre todo tienen como objetivo que los textos que yo estoy escribiendo puedan ser encontrados fácilmente por los motores de búsqueda. Por ejemplo, repitiendo algunas palabras claves en mi texto, generando links o enlaces a palabras relevantes y entregando títulos que no sean muy ambiguos, sino más bien que sean precisos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede cuando entramos a Google y quiero buscar tal vez, se me ocurre, ejemplos de figuras literarias? Voy digitando, ¿no es cierto? Voy typeando ejemplos de figuras y Google ya me va entregando de una manera predefinida, digamos, o predeterminada, ejemplo de figuras en su listado de resultados
ejemplo de figuras geométricas, ejemplo de figuras literarias, ejemplo de figuras retóricas, es decir, ya me va enlazando a todos los ejemplos y a todos los tipos de figuras que puedan calzar en mis palabras búsquedas, ¿no es cierto? Por ejemplo, igual, en caso de que quiera preguntar algo, pongo la palabra ¿cómo? Estoy ya empezando a digitar mi pregunta y Facebook ya me lanza opciones, ¿no es cierto? Cómo ser millonario, cómo salir de la pobreza, cómo hacer pan en 10 minutos, cómo conciliar el sueño, es decir, ya me va lanzando algunas opciones que tal vez puedan estar dentro del grupo de lo que yo estoy buscando, pero de una manera predefinida y gracias a los motores de búsqueda y a las palabras claves que voy insertando, mi resultado puede ser mucho más adecuado a lo que yo estoy buscando. Incluso podría filtrar las búsquedas para ser aún más precisa. Muchas veces, todo lo que son los avances tecnológicos, los algoritmos y los sistemas cada vez más automatizados que encontramos en las redes para realizar alguna búsqueda o para interpretar alguna información, hacen que también tengan que modificarse nuestras formas de redactar textos y especialmente el contenido complementario que querramos añadir a este, si es de tipo hipertextual. ¿A qué me refiero con el contenido hipertextual? Por ejemplo, en pantalla tenemos una noticia de ayer en la cual se logra ver la pantalla, ¿no es cierto? Sí, licenciada. Muchas gracias. Como les decía, vemos al presidente entregando, ¿no es cierto?, un departamento a Maritza y Maribel, una joven madre y su hija, ambas albinas, quienes vivían en condiciones bastante precarias hasta hace un tiempo. El titular está en negrillas para resaltar y para llamar la atención respecto a la noticia que se va a desarrollar más adelante. Acompaña una imagen y junto a la imagen vemos las opciones de Facebook, Twitter, WhatsApp para poder compartir mi noticia y de alguna forma me estoy enlazando desde una página de un medio de prensa escrito, página 7, puedo interactuar y redireccionar mi noticia hacia otras plataformas, haciendo que su difusión sea aún mucho más masiva. También esta noticia, al finalizarla, me ofrece la opción de poder valorarla, si ha sido positiva o negativa, tal vez la información que he recibido ha sido de mi agrado o no. De esta forma se testea el contenido que se está desarrollando. También vemos algunas pautas de publicidad lateralmente insertadas. Igualmente vemos que muchos diarios, en este caso página 7, desarrolla su contenido en secciones muy bien establecidas, que va igualmente gracias a menús que se desplazan constantemente y ni bien uno le hace clic ahí, vemos todas las secciones que me van a dar paso a nuevas secciones. La hipertextualidad es esto, la posibilidad de acceder a mucha mayor información solamente con un clic que me puede enlazar a nuevos contenidos complementarios respecto a las temáticas que estoy desarrollando. En cuanto al periodismo digital y los medios de redacción, se habla mucho sobre un debate entre qué es lo que busca el lector. Si busca su comodidad o más bien tener una experiencia de lectura cómoda. Es un poquito, tal vez similar, pero no es lo mismo, evidentemente. Ambos tienen diferentes características desde el punto de vista sobre todo del acceso a la información. Brian, en tu caso, ¿cuál crees que es más importante? ¿Lograr una lectura cómoda o la comodidad en medios digitales? Yo creo que en medios digitales sería, bueno, en mi caso yo busco una lectura cómoda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque
porque en los medios digitales, cuando yo veo que su contenido es un poco más corto y más fácil de leer y es lo que yo busco, a una lectura muy extensa. Ya, muy bien, muchas gracias. Eh, Melina, en tu caso, ¿cuál crees que es la opción que preferirías en el caso de que quieras revisar tal vez redes sociales? Es decir, algo más de esparcimiento. Ah, digamos, ahí sí buscaría la comodidad, ¿no? Porque, digamos, si estoy buscando información concreta, sí buscaría una lectura cómoda y un poquito más corta, ya que la atención se dispersa. Pero en el caso de las redes sociales, sí buscaría la comodidad porque es una forma de perder el tiempo, yo creo. Muy bien. Buscamos que nos sea lo más cómodamente posible estar cómodos, ¿no es cierto? Suena redundante, pero definitivamente depende el tipo de información al que quiera acceder, depende tal vez lo que esté buscando para ver cuál de estas opciones va a ser la que más me convenga. Si necesito y quiero tal vez distraerme y ver una película, optaré por la plataforma que me ofrezca mayor comodidad y mayor facilidad de acceso, ¿no es cierto? Una plataforma demasiado complicada no va a llamar mi atención. En cambio, si lo que busco es leer un artículo científico sobre, a ver, se me ocurre, las nuevas tendencias en periodismo de datos, pues obviamente optaré por una lectura cómoda. No me voy a ir a un artículo de Wikipedia o del Rincón del Vago. No, 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 no. Todo lo contrario, tendré que tomar alguna página de artículos científicos y realizando una búsqueda, filtrando contenido y todo ello, buscar una lectura que me resulte cómoda, un texto adecuado, tal vez no tan extenso, pero por lo menos que tenga una letra eh, grande, bien legible, que tal vez pueda acompañarse con gráficos o con algunos esquemas que me ayuden a comprender mejor la temática. Lo que decíamos anteriormente, el lector, antes de concentrarse en el contenido, realiza un escaneo, un scroll, como se le suele llamar, completo de la pantalla. Por lo tanto, no hay que abrumar al lector. Es necesario descansarlo visualmente y ofrecerle una pantalla que sea agradable, que sea no saturada de contenido, ni de letras, ni de colores demasiado brillantes, porque se va a tener demasiado, eh, demasiados recursos y al final mi lector no va a saber concentrarse y no va a saber en cuál concentrarse. Así que es muy importante ser sobrios, elegantes y evitar formas en las que se sature o se sobreexija los sentidos del lector. Luciana. Licenciada, por lo que puedo entender ahorita, los ejemplos que nos dio de esas revistas que estaban llenitas de cosas prácticamente están mal, ¿no? Porque no sabes en qué enfocarte. Exactamente. Ofrezco tantas cosas para ver que al final acabo no viendo ninguna. Entonces es muy importante saber qué es lo que quiero que llame la atención. Si es una imagen, voy a reducir el texto. Si va a ser texto, pues me voy a limitar un poquito en imágenes. Esto depende mucho de cómo quiera organizar mi contenido y de qué es lo que quiera enfocar y lo que quiera destacar para que mi lector así lo entienda. Iván. Lice, es como la página principal del periódico que pone los titulares, que, digamos, si le da énfasis a un tema, le pone una imagen grande con letras pequeñas y están Efectivamente, numeradas páginas. ¿sí? Todo entra por los ojos, ¿no es cierto? Entonces, gran parte de lo visual o de lo gráfico que quiera hacer, también tiene que ir en armonía lo que quiera destacar. Una imagen muy grande con letras muy grandes, al final lo que va a hacer es confundirme y no darle un sentido estético y armónico a lo que quiero representar. Valentina. Gracias, licenciada. Yo quería aportar algo, no sé por qué, pero no sé si se acuerdan, hace años había una revista que se llamaba Tú. Era más que nada para adolescentes, ¿no? Y tenía ese tipo de portada que hemos visto, pero era muy vendida
y era muy consumida por los adolescentes. Entonces, no sé si tal vez ese formato es para cierta edad o ya a partir de una edad empezamos a querer las cosas más ordenadas, quizás, no sé. Efectivamente, esto de la presentación del contenido tiene mucho que ver también con el público al cual te estás dirigiendo, ¿no es cierto? Recuerdo la revista que mencionabas y era netamente para, digámoslo, preadolescentes y adolescentes. Entonces era lindo ver la imagen de tu artista, abajo el logo de horóscopo, abajo que test, cómo te irá en el amor, qué sé yo, abajo trucos para adelgazar, muchas cosas que invitaban para el público al cual se dirigía a despertar su curiosidad. Yo, adolescente, acabo viendo todo y todo me llama la atención y quiero la revista, porque me ofrecía muchas cosas en uno solo. Pero ahora, viéndolo desde el punto de vista de quien está entregando el material, digamos, la revista Tú para esta generación tendría que cambiar un poquito, ¿no es cierto? Porque tanto contenido a las generaciones de ahora les aburre, les satura. Son tal vez mucho más visuales, son mucho más de los recursos multimedia, ¿no es cierto? Se apasionan más con una serie, con una película, con una trilogía, con cosas mucho más digitales. Los tiempos han cambiado, es cierto, pero también es cierto que en algún momento esta clase de recursos funcionan y son bien útiles dependiendo de la audiencia a la cual se está dirigiendo. Si fuera el caso de una revista de finanzas, digamos, y a un economista le damos por un lado las estadísticas del día, por otro lado el valor del tipo de cambio del dólar, acá un gráfico de cómo se han desplomado las acciones de Coca-Cola después de la acción de Cristiano Ronaldo en la Eurocopa, es decir, es demasiado. Entonces depende mucho qué tan profesional es el contenido que querramos desarrollar. Si es más alegre, más abierto, tal vez sí se permite jugar un poco más con colores, imágenes y todo ello. Nicolás, te escuchamos, por favor, y después Luciana. Sí, licenciada, buenos días. Como usted estaba mencionando a un principio, cualquier tipo de redacción, cualquier tipo de, qué sé yo, blog, página personal, revista, periódico, siempre tiene que tener un público objetivo direccionado, específico. A partir de ahí ya recién se pueden utilizar recursos. En el caso de las dos revistas que usted ha mencionado, básicamente uno llama la atención el contraste. Dentro de la página de TV Noticias, si no me equivoco, lo primero que llama la atención a mí como varón es el físico de la mujer porque tiene traje blanco. En el otro caso, lo primero que llama la atención es el titular en letras blancas sobre fondo rojo. Entonces, más allá del contenido, el ojo humano tiende a dirigirse a aquello que está más enfatizado. Ahora, en el caso, digamos, de la tendencia de lo que hoy en día se presenta para poder hacer lectura, los jóvenes están más direccionados a no leer y ver videos. Puede ser que en algunos casos no sea tan directo, pero es así. ¿Por qué? Porque prefiere ver algo en movimiento que ver algo inerte, como son una serie de palabras. Entonces, por eso muchos bloggers, muchos videobloggers hacen videos, porque obviamente es eso, han mutado de redactar a hacer videos. Por eso ha sido tanto el boom del TikTok, ha sido tanto el boom del Instagram, simplemente con fotografías. Entonces, uno ya va entendiendo por eso. E inclusive, el boom del WhatsApp en su principio, con una generación y un nacimiento de un nuevo lenguaje, una nueva forma de redacción, porque ya no colocan la palabra que como tal, sino colocan la Q. Entonces van resumiendo conceptos en pequeños emojis, en pequeñas palabras. Entonces, a partir de ahí uno se da cuenta de que la lectura para esa generación ha dejado de ser no importante, pero ha dejado de ser principalmente lo que llama la atención. Entonces, si nosotros definimos, por ejemplo, que nuestro blog va a ir direccionado para personas que tengan la misma edad que yo tengo, primero tengo que comprender cuáles son mis gustos y cuáles son los gustos de mi entorno. A partir de ahí,
en el encabezado ya irá o mi video o una presentación concisa, o el titular irá más grande, o tal vez el fondo de pantalla que vaya a colocar en el blogger tenga, no sé, si me gustan las flores, flores, porque está dirigido a muchachas o a mujeres, digamos en el caso de ser mujer, que les gusta la naturaleza. No sé, hay varios conceptos. Entonces, hay que sopesar lo que me gusta y lo que le gusta a la gente de mi entorno, si es que mi blog va para esas personas. Exactamente, muy bien, Nicolás, un análisis muy integral que también se adelanta un poquito al debate que vamos a tener el martes respecto a esta temática. Esto es una breve introducción de los aspectos que vamos a tener en cuenta para ya ir viendo y vamos a hablarlo de manera bien interesante el día martes, ¿ok? Muchas gracias. Luciana, por favor. Iba a decir lo mismo, pero en otras palabras. Por lo que recuerdo de esa revista, o sea, como usted dice, ¿no? Tiene que ir direccionado a un tipo de público. Y yo me acuerdo que esa entrevista era para los adolescentes, los que estaban iniciando de 13, 14 años, así, porque un poquito relaciona todo lo que queremos todo, pero a la vez no queremos nada. Entonces, por eso estaba en desorden, incluso había el póster de tu artista favorito. Entonces, todo era por la edad. Y esa generación que leía esa revista, hoy en día tenemos ya más de 18 años, entonces ya cambia todo, cambia todo. Entonces,